Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes con un programa más que en esta ocasión nos acompaña nuestro colega Miguel Toro, director de la iniciativa Democracia, Desarrollo y Gobernanza, y también con Carlos Elizondo, con los cuales platicaremos de una conferencia que está por llevarse a cabo a finales de marzo. La manera de comunicar ha sido una herramienta poderosísima para todos estos líderes que, una vez llegados al gobierno, utilizan esa misma herramienta para ir erosionando los contrapesos institucionales o edificando su poder. La globalización construyó un nuevo conjunto de ganadores y perdedores, y lo que estamos viendo en muchos países es la respuesta de esos perdedores. El tema del narcotráfico y la violencia le está costando ahora sí a la presidencia. Pero principalmente también queremos aprovechar para hablar de esta iniciativa, de por qué es importante hablar de estos temas que por supuesto hoy en día nos aquejan, casi que de a diario, pero por qué es importante realzar y poner estos temas en la agenda. Y no solamente es poner estos temas en la agenda, sino creo que algo todavía más importante es fortalecer el tema de la investigación científica en temas de política pública, relaciones internacionales, y estos temas que tanto nos aquejan como la seguridad, la democracia y los nuevos tiempos del orden mundial que estamos viviendo. Colegas, gracias por estar aquí. Miguel, bienvenido y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Azucena, Carlos, por la invitación. Qué gusto acompañarles con su permiso. Miguel, ¿por qué no empezamos con justo el tema de la complicada situación en la que está la democracia hoy? Y no es nada más un tema en México, no es nada más un tema en Estados Unidos, sino es algo que estamos viendo en democracias que nos parecían muy estables. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Creo que, bueno, me parece que es sumamente relevante lo que mencionas, Carlos, y creo que está asociado a un conjunto de factores en distintos lugares del mundo, pero que llevan más o menos una década y cacho, haciendo o causando la erosión de la democracia o el retroceso democrático en múltiples países, no solo, como mencionabas, México y Estados Unidos, pero hay varios de Europa del Este, varios de Europa Occidental, en Latinoamérica, inclusive en algunos casos, ¿no? Y donde estamos viendo que no es que dejen de haber elecciones y no es que deje de pasar ese tipo de fenómenos electorales, pero que cada vez son más autoritarios los gobiernos que salen de ahí y que las prácticas de ellos también están asociados a eso. Y entonces a mí me parece que uno de los fenómenos que está detrás es la desigualdad o las desigualdades en México y el mundo, ¿no? Y no solo las desigualdades económicas, a veces también está asociado a temas étnicos, a temas nacionalistas, asociados a la migración, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y que un poco han ocasionado que un conjunto de votantes estén orillándose por candidaturas, pues no precisamente muy democráticas. Pero Adelante, Miguel, adelante. no te compro eso porque, por lo menos en México, la desigualdad no empeoró. Al contrario, mejoró. En Europa del Este, en Hungría, tampoco me parece un tema de desigualdad, pues bueno, mejor, empeoró respecto al socialismo, que era muy igualitario, pero niveles de bienestar muchísimo más bajos. Si la desigualdad lo explicara, pues esto en la India estaríamos viendo un retroceso democrático y es muy distinto al caso mexicano. Mi impresión es que tiene que ver con el surgimiento de nuevos liderazgos vinculados a mecanismos de comunicación político distintos, porque Trump, Claudia Sheinbaum, Orban, Modi, que dirían, somos democráticos, simplemente entendemos la democracia distinta, estamos hablando a nombre del pueblo, estamos, en el caso de Modi, representando a la mayoría hindú, en el caso de Trump, a la mayoría anglosajona, en el caso de México contra las élites, y tienen, en el caso, claro, de Sheinbaum, pues una victoria electoral contundente. Te podría decir, ¿cómo que no es democrática? Tengo más votos que Fox y Peña juntos. Entonces, no sé si la Sí. desigualdad es un elemento, pero no, para nada empezaría yo por ahí. Oigan, a ver, yo creo que es importante
analizar este tiempo, ¿no? El contexto. Son 10 años que mencionabas tú, Miguel, y en esos 10 años yo me pregunto qué es lo que más ha cambiado a nivel internacional, nacional, y creo que un factor que me parece que es importante, no lo podemos negar, es el tema de la comunicación política, el tema de cómo estos líderes hoy pueden implantar sus mensajes y este tema de narrativas que al parecer hoy tienen una importancia muy grande. Y estamos hablando justo, tú lo mencionabas, ¿no? La democracia en su mínima expresión, pues se ha conservado con estas elecciones, incluso con estas grandes mayorías, pero lo que tal vez hemos perdido es esta capacidad de plantear las cosas en su lugar. Es como ahorita dice Carlos, el tema de la desigualdad, yo no creo que tengamos datos para demostrar que eso sí está pasando. Ahora bien, yo me pregunto, eso lo tendríamos que demostrar, ¿no? Con datos, con investigaciones. ¿Qué tanto estamos pudiendo poner los temas sobre la mesa para lograr tener una evaluación de la realidad que nos permita elegir a nuestros líderes de una manera, pues, idealmente racional, ¿no? Y no tanto por todo este tema de comunicación que a veces nos aísla, no nos deja ver la película completa y lo que se dice. Probablemente nos movamos más por emociones o porque veamos a estos líderes más cercanos a nosotros. ¿Podríamos tener ahí alguna especie de pista? Bueno, quisiera precisar varias cosas. O sea, invariablemente, la manera en la cual estas candidaturas saben comunicar sus mensajes y construir narrativas es un elemento central de lo que han sido un conjunto de candidaturas populistas capaces de voltear las elecciones o hacerlas pendulares alrededor de la causa que ellos o ellas defienden. Casi siempre son hombres, pero hay algunas mujeres también caen aquí. Entonces, sin duda, este es un elemento que han aprovechado y cómo las redes sociales se han vuelto absolutamente omnipresentes en la vida de las personas al quedar capturados en cámaras de eco, ¿no? Y para quienes no se entienden esto, es que el tipo de cuentas o de personas que sigues en las redes sociales se parecen mucho a las opiniones que a ti te gustan, genera como que círculos o ciclos donde todo lo que recibes apoya solo un punto de vista y eso tiende a sesgar las posiciones del electorado. Entonces, sin duda lo estamos viendo en algunos casos. Mencionaba Carlos el de Narendra Modi. Me parece que es un populista extraordinario en términos de comunicación política y cómo logra posicionar su agenda en una democracia de muchísimos millones de votantes. Ahora, yo cuando hablaba de desigualdad, no solo hablo, cada caso es distinto, el de cada país, y tal vez no es siempre la parte de desigualdades económicas o ingreso. Sí creo que hay algunas cosas que me parece que ha atinado, de manera atinada, ha expresado, por ejemplo, alguien como Martin Wolf del Financial Times, de esta como polarización educativa que claramente es parte de la desigualdad, ¿no? O sea, gente que es más técnica en términos de su capacidad universitaria, ¿no? Así ha sido educada en las universidades, tiene más capacidad de encontrar profesiones y empleos mejor pagados, que te distancian de no solo de las profesiones que tienen otra parte de la población mayoritaria, pero también inclusive de sus puntos de vista. Y él le llama la élite brahmin, ¿no? Un poco haciendo referencia a, pues, élites educadas de la casta más grande que había en India. Entonces, creo que la desigualdad se ve por ahí, en estos casos, pero coincido con ustedes en que claramente la manera de comunicar ha sido una herramienta poderosísima para todos estos líderes que, una vez llegados al gobierno, utilizan esa misma herramienta para ir erosionando los contrapesos institucionales o edificando su poder, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón respecto a el sentimiento antiélite tecnocrática y otra, depende de cada país. La globalización, este gran cambio de, no sé, fines de los 90, pues construyó un nuevo conjunto de ganadores y perdedores, y lo que estamos viendo en muchos países es la respuesta de esos perdedores. La desigualdad del ingreso como tal en algunos países cambió, como en Estados Unidos, para mal, digamos. En otros, como en México, la evidencia muestra que no. En el caso de la India es bien interesante, se ha vuelto un país incluso menos desigual por el enorme éxito de Modi en materia de crecimiento, y han salido de la pobreza extrema a muchísimos indios.
pero creo que hay que ir caso por caso, pero que la ciencia política nos puede ayudar a entender muchísimo mejor esto. Y tú tienes un congreso en el que van a venir algunos de los expertos que nos podrían ayudar a entender esto mejor. Entonces, digamos, aquí están estas preguntas. ¿Quién de este congreso que vas a tener, explícanos cuándo, podrían sernos útiles para entender este y otros muchos de los preguntas que tenemos? Digamos, yo no me equivoqué en pensar que las políticas públicas de AMLO iban a tener el resultado que tuvieron. Iba a haber un Tren Maya inútil, una refinería que no iba a refinar, Seguro Popular iba a ser un desastre, la cobertura médica iba a disminuir, el crecimiento iba a bajar. Nunca pensé que fuera una crisis cambiaria macroeconómica porque lo manejaron con bastante prudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me equivoqué radicalmente es que no le costó políticamente las transferencias que se lo expliquen, pero bueno, hay muchas preguntas y yo creo que un congreso es una gran oportunidad para responderlas. Cuéntanos un poco de qué trata. Muchas gracias, Carlos. Sí, un poco la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey cada año realiza, desde hace 3 años, una conferencia anual de ciencia política. En este caso va a ser en la Ciudad de México, en campus que están aquí en la Ciudad de México, y donde la conferencia lo que busca es reunir a profesores e investigadores para que discutan sobre estos importantes temas de ciencia política que afectan las múltiples democracias en el mundo, ¿no? Entonces piensen en algunos de los ponentes que van a estar y del tipo de investigaciones que están haciendo, que hablan sobre temas de polarización política, temas de economía política pensados hasta en términos de política industrial y qué tipo de políticas económicas te ayudan en términos de desarrollo o al revés, tienen ciertos efectos. Otros que afectan la competencia electoral desde el lado de la opinión pública y cómo se afectan actitudes del electorado por un ecosistema digital. Pienso en colegas de la institución con nosotros, de la Escuela de Gobierno, por ejemplo, como Fernanda Sobrino, Alejandro Díaz, que creo que han estado con ustedes en el pasado, que por ejemplo están investigando sobre cómo los mensajes de las y los candidatos en TikTok tienen un enorme alcance para cierto grupo de la población y cómo alteran las preferencias del electorado. De hecho, uno de los proyectos de la iniciativa, que estoy colaborando con ellos y otros colegas, es justo tratar de ver cómo en la elección del Poder Judicial, ahora en unos meses, que es una elección muy atípica, donde los candidatos, por ejemplo, a ministros o ministras de la Suprema Corte, pues nadie los conoce, en teoría no están abanderados por ningún partido, no tienen esos como atajos informativos que te da ver ¿no? el logo de un partido para una ciudadanía que no necesariamente conoce qué proponen. ¿Cómo? Pues con poco presupuesto, con todas estas dificultades, seguramente la mayoría de sus campañas serán en redes sociales. ¿Y cómo? Pues eso puede alterar la votación a favor de tales o cuales, ¿no? Entonces, paneles de este estilo con colegas que vienen de la Universidad de Brown, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Chicago, de McGill University en Canadá, en Montreal, que nos permitirán entender un poco mejor, pues, algunos de estos fenómenos que aquejan a las democracias, ¿no? Y entonces, en este caso, la conferencia es del jueves 20 al sábado 22 de marzo, en ya unos cuantos días, y será aquí en la Ciudad de México, y pues, inclusive en algunos de estos, aunque es una cosa en el campus para profesores, tendremos, por ejemplo, un panel estelar que será transmitido a través del canal de transmisión especial del TEC, que es live.tech, sobre el efecto de la violencia y los conflictos en las democracias de la región. Primordialmente estamos pensando en América Latina, ¿no? Cómo la violencia, los grupos del crimen organizado están siendo capaces de alterar las elecciones en México y otros países. Y ese es pues, un panel estelar que lo encabezará nuestra profesora distinguida, Sandra Ley, pero donde contaremos con gente como Richard Snyder de Brown, como Shannon Matthias de Allegheny College, como Juan Pablo Luna de McGill University, y que lo moderará Carlos Bravo Regidor, que es un analista político que sale en medios y que anteriormente fue profesor del CIDE. Eso es el viernes 21 de marzo a la 1 de la tarde. Lo pueden Ese va a ser sintonizar. transmitido entonces para todos. Exacto, lo pueden Todas. sintonizar en live.tech.mx, ¿no? Allá podrán quienes estén interesados, no requieren ningún tipo de registro, ni paga, ni nada por el estilo. Y además, bueno, habrá cobertura de la misma conferencia en las redes sociales del TEC, que ustedes ya conocen, bueno, de la escuela, C Sociales TEC, en Instagram, en Twitter. Y pues ahí podrán ver un poco también lo que se dice, los resúmenes, digamos, de lo que se dice en estos paneles con que tienen investigación de múltiples temas. Miguel, no, pues muy interesante los temas que se van a tratar.
A mí me gustaría preguntarte, tú que has visto la evolución de este Congreso, ¿cómo ha evolucionado, a lo largo de estos 3 años? ¿Cómo se ha, digamos, afinado? Y para este 2025, los diferentes paneles, ¿cómo están diseñados para, pues, hablar de estos temas o dar respuestas a estas preguntas que comentaba Carlos, ¿no? Y aquí tú mismo, ¿no? Me imagino que habrá temas que tengan que ver, con la economía, ¿no? Que siempre hemos dicho, el tema económico pareciera que afecta mucho las decisiones políticas, pero pues no sabemos bien hoy en día si eso sí está contando o no. Luego está la parte, me imagino, también de las identificaciones partidistas, qué tanto eso ha cambiado, ha evolucionado en el tiempo, como algo que parecía que es muy estable hoy en día, pues se transformó, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Y pues esta cuestión de la polarización, que sigue estando sumamente presente. Entonces, si nos puedes explicar ahí cómo está diseñado, creo que sería muy padre para también poder atender a las diferentes temáticas. Sin duda, Azul, la verdad es que la conferencia va guiándose con base en las investigaciones de los colegas. Es decir, a lo largo de los años que le hemos llevado a cabo, pues el tipo de ponencias que tenemos va cambiando, pero un poco las investigaciones de los profesores, sean del TEC o de otras universidades prestigiosas, obedecen a las coyunturas y los retos que enfrentan las democracias donde viven. Y entonces hemos visto una transición. Por ejemplo, el año pasado, que la desarrollamos en Puebla, el énfasis de muchos de los paneles estaba alrededor de los temas electorales, porque había muchas elecciones en el 2024, de temas de erosión democrática, más a profundidad. De hecho, el panel estelar fue sobre eso. Y ahora estamos viendo pues, otros vertientes de esto, más asociados, por ejemplo, a la violencia que les mencionaba. Pero la verdad es que hay paneles de todo tipo de cosas, como les decía, temas de economía política, de polarización, de temas de competencia electoral, más por ese lado. Y un poco lo que hemos ido ampliando es, pues, al ir incorporando y que nos mandan, pues, digamos, aplican a participar en el Congreso, colegas de otras universidades de México y el mundo, pues también la variedad de los temas y las regiones que se analizan sobre estos temas va cambiando. El primer año, pues, era una cosa más acotada, profesores del TEC de Monterrey, y ahora, pues, ya tenemos profesores de 7 universidades distintas, de varios países del mundo. Y eso nos va dando una perspectiva distinta, porque la verdad es que no es lo mismo cuando se analizan los fenómenos de países en Latinoamérica que con los de México, aunque hay similitudes, no necesariamente es el mismo ángulo y los problemas, pero sí un poco va encaminado a el tipo de agenda de investigación que traen ya los colegas y que en esta ocasión se ha volteado más hacia temas de violencia y conflicto y cómo eso afecta múltiples democracias. A ver, ¿por qué no nos centramos un poco en eso? Porque veo que es, bueno, ya nos dijiste, es la mesa central la que se va además transmitir los desafíos que la violencia y las actividades criminales representan para las democracias en la región. Y va a ser pues, unos meses antes de la elección a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y de jueces y magistrados de muchas entidades federativas. Y hoy en el Universal, Javier Tejada hace un muy buen recuento de algunos de los riesgos. Por ejemplo, como ustedes saben, o todos sabemos, hay un circuito penal muy importante que es el del penal del Altiplano, el famoso Altiplano en Almoloya de Juárez, es el circuito 2, y estos serán electos en quienes voten solo en el Estado de México, que son unos 4.4 millones de personas según el INE. Si participan, digamos, el 10%, nos dice Javier, votarán 400,000 personas. Pues para el crimen organizado no puede ser tan difícil movilizar 200,000 a favor de uno de estos jueces. Pero además es un proceso por lo complicado, no sabremos los resultados al día siguiente o en la noche, como normalmente sabían, sino hasta dentro de 12 días. No se van a contar en las casillas donde votaremos, sino se concentrarán los votos. Hay una serie de riesgos enormes para que quien quiera manipularlo lo pueda hacer. Digamos, ¿qué dirán los expertos de organizar así un proceso electoral en lo penal cuando sabemos que el crimen organizado ya ha tenido capacidad de movilizar electores, secuestrar representantes de casilla,
sea, ¿cómo te lo imaginas a la luz de esta experiencia de América Latina, una elección como esta? Creo que das en el clavo, Carlos. Es una elección de enorme riesgo, o de enormes riesgos, y donde el andamiaje institucional es muy frágil ante estas amenazas. No solo por falta de recursos que tiene el Instituto Nacional Electoral para organizar dichas elecciones, pero también porque ya hemos visto en el pasado, en México y otros países, pero en México es clarísimo, la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Y estamos entrando en una cosa que nuestra profesora distinguida Sandra Ley llama esta gobernanza criminal, donde, pues en buena medida, se traslapan en una especie de zona gris los funcionarios públicos, sean electos o Cada no. vez más negra, Miguel. Bueno, sí, ¿no? Un poco podría ser, la verdad es que en las tonalidades se oscurece, pero un poco es que tienes ese traslape entre funcionarios públicos, sean electos o simplemente designados, sean ejecutivo, ahora también jueces, con miembros básicamente en las filas o en la nómina del crimen organizado, ¿no? Además del sesgo de selección que eso que introduce, porque es decir, si tú eres el crimen organizado y amedrentas candidatos a jueces o a candidatos a alcaldes, da lo mismo un poco la elección, para que no participen porque no son de los de tu agrado, pues el tipo de gente que sí participa es solo quien, digamos que fue tácitamente palomeada por el crimen Exacto. organizado. Además, sí importa la elección, porque en un municipio, en fin, es grave, pero afectas ese municipio. Tendrá éxito por las características de ese municipio. Pero acá vas a afectar todos los juicios en lo penal que se den en el penal del altiplano. Imagínate en una jurisdicción aún más fácil. En Colima van a elegir a jueces en lo penal. ¿Quién se va a atrever a participar ahí o en Guerrero? Absolutamente. El riesgo de captura institucional es muy alto. Y eso es parte de, o sea, más allá de qué punto de vista tenemos con respecto a la calidad de jueces que saldrán de un proceso electoral versus el proceso anterior de selección de jueces, que pasaba por el Congreso o por el No, legislativo. los jueces y magistrados eran por exámenes, no pasaban por el Congreso. Claro, ¿no? Un poco, pero lo que es Exacto. que más allá de qué posición en la parte de la parte jurídica, en términos electorales es sumamente riesgoso, porque ese tipo de capturas pasa en todos lados, en todo tipo de democracias, pero no necesariamente de los jueces, sino pasaba más como dices, ¿no? Con el alcalde de un municipio. Sí, Y sí. ahora, pues, este reto no es menor, porque además la simetría de quienes votan por cuáles en distintos estados, según los tamaños digamos, de las circunscripciones y de las entidades federativas, te altera mucho el peso específico que tienen cierto voto. Si tú tienes, como decía, si tienes capacidad de acarrear o de movilizar votos en ciertos lugares, tienes una enorme capacidad de incidir en las decisiones que no solo afectan a ese municipio, ¿no? Y entonces la verdad es que sí creo que le mete un riesgo no menor que van a comentar seguramente las y los colegas de ese panel. Se nos está acabando el tiempo y suena muy interesante este aspecto, pero yo también quería comentar que me parece que efectivamente en este año el tema de violencia está afectando todo. Ustedes están hablando de un tema local importantísimo, pero también yo pienso que en temas internacionales, al menos en México, el tema del narcotráfico y la violencia le está costando ahora sí a la presidencia en términos de aranceles, la justificación de lo que estamos viendo que puede pasar en términos económicos es por todo el tema de violencia que se ha acrecentado y de narcotráfico. Entonces, me parece que es un tema que sí estamos viendo más transversalmente en este año y que creo que se va a poder cubrir en el Congreso a través de la investigación de las y los colegas que no solamente son del TEC de Monterrey, ¿no? Creo que también hay otras universidades, incluso nacionales, participando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto pudiéramos ir cerrando, Miguel, con una invitación más puntual a asistir y bueno, cualquier punto final sobre este tema de violencia y cómo hoy en día se vuelve una variable muy importante de analizar por diferentes aspectos, me encantaría escucharte para ir cerrando. Muchas gracias, Azu. La verdad es que la parte de la violencia y la captura institucional es un matiz de la erosión democrática que estamos viviendo en México y en otras partes del mundo, ¿no? O sea, en el caso de la captura de las instituciones, que hablamos de organismos del crimen organizado, pues es clarísimo. Y entonces comentaremos un poco de eso en los paneles de los demás colegas. Creo que también te afecta mucho el tipo de liderazgos que tienes. Y creo que eso conecta más con la idea de, pues, todos los temas que estábamos mencionando.
Lo que estamos viendo en distintos países, no solo el caso de Trump es el más, digamos, ruidoso y el que nos afecta más tal vez a nosotros, es que claramente se necesitan mejores líderes democráticos y hay que construir o forjar esos líderes democráticos. Porque un poco, ya sea por una concepción distinta de la democracia, como mencionaba Carlos, más mayoritaria y mucho menos de disenso y de encontrar consensos, a una mucho más de una sola visión, estamos encontrando dificultades para resolver los problemas que le aquejan a la sociedad. Y creo que eso no solo se tocará en la conferencia, ¿no? A la cual, pues, les repito un poco las fechas del 21 y 22 de marzo, en los campus de la Ciudad de México, el campus Estado de México y el campus Santa Fe, primordialmente, y la transmisión en live.tech. Pero creo que también toca un tema y con el cual quisiera cerrar, de la iniciativa de democracia y desarrollo que diseñó el TEC precisamente para tratar de fortalecer la democracia mexicana y buscar nuevas avenidas hacia el desarrollo. Es importante atacar esto desde el lado de la demanda y de la oferta política. Y entonces el lado de la oferta implica ir forjando esos liderazgos. Tenemos estudiantes muy talentosas y talentosos de las carreras que nosotros impartimos, que son muy buenas abogadas o economistas, pero que algunos tienen la espinita de seguir en una carrera pública o de liderazgo público. Y la idea, o tenemos un programa en la iniciativa llamada Pública, que estará visible para los estudiantes a partir del siguiente, digamos, ciclo escolar, que busca un poco forjar estos nuevos liderazgos e imbuirles los valores democráticos que han ido perdiendo los actuales liderazgos democráticos en México y en el mundo. Es una apuesta más a mediano y largo plazo, pero creemos que es absolutamente indispensable para poder confrontar estos muchos desafíos que estábamos platicando. Muchas gracias, Miguel. Carlos, ¿algún comentario, un apunte de cierre? No, simplemente creo que hay tantas preguntas que es un momento para tratar de encontrar algunas de las respuestas. Gracias, Azucena. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Miguel. Pues va a ser muy importante poder asistir a este encuentro. Ojalá nos podamos ver por allá y seguir con esta conversación. Y a todas nuestras y nuestros escuchas, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @ciesocialestech. Hasta luego y muchas gracias. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.